Henry Rafael es analista político, nos acompaña esta tarde para hablar de este tema. Hola Henry, bienvenido. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, Pamela. Bueno, tú eres catedrático, ¿no? Enseñas precisamente sobre esta materia en la universidad. En la Escuela de Gestión Pública de la UPC. Correcto. Entonces, me imagino que en el aula verán con preocupación esto, ¿no? Este desapego. La mayoría de los peruanos no recuerda a qué congresista eligió. No saben el nombre del presidente del Parlamento. O sea, no sé si eso es importante o no. Para mí lo más importante es que la actividad política solamente es cuando tienes que ir a poner un nombre o tachar una balota. Y luego, o sea, no hay más que hacer político en el día a día. ¿Eso en qué se puede traducir? Creo que es la traducción más sensata de lo que son los procesos electorales en el Perú y en el mundo en los últimos años, que hacen que las elecciones sean más de carácter emocional, o mejor dicho, el voto electoral sea más de carácter emocional y menos racional. Porque cuando es racional hay un acto más de memoria y de proceso de racionamiento del acto del voto. Pero cuando es emocional, pues es como que me gusta esto o vamos a hacer tal cosa porque algo se puso de moda en ese momento, pero carece del proceso de evaluación racional, de análisis, etc. Cuando hablabas de las clases, yo recuerdo que, mira, hasta los mismos alumnos que son, yo enseño la maestría de gestión pública, con lo cual los alumnos todos son funcionarios públicos principalmente, o han tenido alcaldes o ministros de Estado. Y no necesariamente ellos mismos, incluso se recuerdan quiénes son los congresistas de la República. Este tema también nos pone en evidencia que esta crisis de gobernabilidad que tenemos ya hace varios años en el Perú, con presidentes cambiando ya no cada año, pero hemos tenido un presidente cada año en los últimos 5 años pasados, y después cambios de ministros cada cierto tiempo, hace pues que la valoración del personaje que lidera una institución no sea recordado. ¿Y por qué es importante esto? Porque para la ciudadanía quizás pasa a ser un tema netamente de poca importancia, pero para la función pública sí es importante porque yo creo que genera una sensación entre el funcionario en que no necesariamente tiene el compromiso de sacar adelante la ejecución presupuestal, por ejemplo, porque siempre está la sensación de que van a cambiar al ministro o va a haber cualquier situación política y entonces tenemos un aparato del Estado bastante digamos, estático, ¿no? Y lo hemos visto en los resultados de ejecuciones presupuestales en casi todos los ministerios, ¿no? Correcto. A ver, la bancada más repudiada es el fujimorismo y la verdad es que, ya lo dije, no me sorprende. Y ahora que se ha aprobado la reelección, y yo creo que muchos de estos congresistas tienen la esperanza de poder reelegirse no como diputados, sino como senadores, pero nuevamente nos ratifica que el peruano premia muy poco a los congresistas que eligió, ni siquiera los recuerda, pero luego además no los reelige. ¿Eso nos puede garantizar una mejor representación? Yo creo que la bicameralidad podría generarnos una mejor representación porque queda claro de que tener un Congreso con personas que no tienen ningún tipo de experiencia, para bien o para mal, dentro del manejo de la agenda legislativa, hace que tengamos un Congreso como el que tenemos ahora, ¿no? Sin una orientación política, con un presidente del Congreso poco reconocido, cosa que no se ha visto usualmente en la historia democrática del Perú. Y entonces, el problema está no en el sistema, te soy honesto desde mi punto de vista. Yo creo que el problema está en los partidos políticos. Claro. En cuánto son capaces de privilegiar la buena representatividad de sus candidatos para el Congreso de la República y para el Senado, en todo caso, para los diputados y para el Senado en esta nueva ocasión, y no necesariamente privilegiar el acuerdo político, la componenda, el amiguismo, ¿no? Qué tan cercano eres al líder, y eso es notorio. Lamentablemente eso es notorio, ¿no? Y creo que es un comportamiento que los mismos legisladores deben evitar, porque se nota en algunos casos, y la ciudadanía seguro se da cuenta, cuando tienes a un congresista o un político que más que hablar de propuestas para el país o de articular algún discurso con sentido de servicio público, son más defensores de su líder político, ¿no? Que parecen más aduladores de sus líderes políticos, ¿no?
El tema del premier yendo, esto es como actos protocolares, ¿no? Es la hermenéutica política. Es una danza ya que tenemos hace años. La tradición. La danza democrática. Yo la verdad es que yo digo, con el nombramiento, a menos que pues pongan un premier repelente, que francamente... Creo que ese primer voto de investidura, ¿lo consideras absolutamente necesario? Yo creo que se lo van a dar. O sea, a pesar de la postura de dos bancadas de izquierda, que ese voto lo tiene. De hecho, creo que Patricia Juárez en algún momento propuso que el primer voto de investidura del gabinete no debería ser, o sea, no debería considerarse. Creo que eso no se modificó. Porque claro, recién se estrena. ¿Tú cómo ves este tema? Porque además tenemos como que este pacto tácito entre el Congreso y el Ejecutivo de llegar al 2026. Mira, yo creo que es una pérdida de tiempo para un sistema democrático como el que tenemos, con tan cortito tiempo de ejecución, con un país con graves situaciones de riesgo de inseguridad ciudadana, lo acabamos de ver en la conferencia de prensa que tienen los representantes de Confievi y los trabajadores, en temas de salud y en temas de educación. Entonces, en vez que un primer ministro esté hoy dedicándose quizás el 100% de su educación a tratar de articular ¿cómo hacemos para que haya menos delincuencia en el país, que le dé seguridad interna a la población y por ende a la industria y por ende a la economía y por ende a los bolsillos de todos los ciudadanos? Este tema de la delincuencia tiene un efecto gigantesco en la economía y en nuestros bolsillos, en el bolsillo de cada ciudadano. Ese es un tema vital, pero tenemos un premier y un gabinete que está dedicando horas, hombre, a reunirse con la... A reunirse para poder generar un ámbito político, alguna noticia, y cada uno saque su valor político de cada reunión. Lamentablemente, incluso que vaya esto a acuerdos de carácter político que son innecesarios para la gobernabilidad, sino más necesarios para la componenda política, y que finalmente sigamos perdiendo tiempo. Yo sí creo que el voto de investidura, este primer voto de investidura, ya no es necesario en un país donde necesitamos que los ministros se pongan a trabajar y ejecutar. Y eso me da pie para hablar del fastidio del premier cuando hacen referencia al reloj de la presidenta. El papel del premier y de los ministros un poco es ser el pararrayos, proteger a la presidenta, porque ella no puede estar en todo el tiempo, pero claro, ya responder sobre un asunto como... Sí, porque además, en términos constitucionales, el presidente del Consejo de Ministros es el vocero del gobierno. Claro. Y en este caso... no estamos hablando de un acto de gobierno de la presidenta Dina Boluarte, como por ejemplo sus investigaciones por las muertes de civiles en las protestas o en alguna otra investigación. En este caso hay una investigación por su lado personal y él no representa la vocería de la presidenta en su actividad personal. Claro. Entonces, esa es la razón por la cual el presidente del Consejo de Ministros, me parece, no conozco a detalle, pero creo que la actitud de él es literalmente representar esa vocería. Creo que incluso hubiera sido más estratégico en comunicación política que lo diga así, que no solamente diga yo no quiero declarar, porque eso aparenta ser un poco que estaba molesto o incómodo, sino decir yo soy el vocero de las acciones de gobierno y como lo ha dicho la presidenta, esto es un tema personal y eso le corresponde a sus abogados. Así es. Punto. Y queda mejor y no da por terminar la conferencia de prensa. Pero y en esa actitud de fastidio, ¿no? Como si le incomodara. No tendría por qué incomodarse, porque es lógico que los periodistas tienen que preguntar. Obvio. Esa es su labor. ¿Se está sobredimensionando el tema de los relojes de la presidenta? Mira, justo lo venían reflexionando. Ajá. Yo creo que sí, sin desmedro a que creo que es importante la investigación, pero me parece que, nuevamente, así como te dije que esta danza del presidente del Consejo de Ministros con los congresistas es una pérdida de tiempo, creo que los relojes también, porque todos tendríamos que estar abocados al problema de la seguridad ciudadana. Correcto. Porque el problema de la seguridad ciudadana no es un problema solamente de seguridad, valga la redundancia, sino es un problema que tiene una concatenación de hechos. Al haber robos en las personas, en las tiendas, en los comercios. Nadie se salva, ni las iglesias, nadie se salva, los colegios, las iglesias, nadie. Al haber extorsiones y todo este tipo de situaciones, ¿a qué afecta? Afecta a la producción. No es por una razón menor que están juntos,
cosa que no es normal, los empresarios, los grandes empresarios... Claro, en la misma mesa y la CGTP. Y la CGTP, claro. Con el paréntesis que sí es gracioso ver 12 representantes o 10 representantes de instituciones y todos hombres. Bueno, buen punto. No, eso me impactó un poco. Gracias por subrayarlo. Sí, y sobre todo el secretario de los trabajadores, que es de un gremio en teoría progresista, hablar de hombres y mujeres cuando está sentado en 10 en una mesa de 10. Cerrando el paréntesis, ese proceso llamado, mejor dicho, la problemática de la seguridad ciudadana, ¿por qué le importa a la CONFIEP y a los trabajadores? Porque afecta el proceso productivo del país. Claro. Porque claro, si roban tiendas, si roban el negocio de la señora que está ahorita escuchando en un mercado, si le roban en Miraflores a una tienda, si están robando en grandes empresas y están extorsionando empresarios en el interior del país, ¿qué hace? Eso contrae la economía, nadie quiere vender o te retiras del mercado o paralizas tus ventas y eso genera menos productividad, reduce los puestos de trabajo y hace una afectación a la economía y por ende hace una afectación de los bolsillos. Si esto no lo entiende la Presidenta de la República, si esto no lo entiende Gustavo Indirassén, entonces literalmente sí estamos perdidos, porque no están entendiendo que tienen adelante una pera en dulce para resolver, porque claro que el Estado puede resolver un problema de seguridad ciudadana, y en vez de estar, yo sí sería asesor del presidente con el señor ministro, le diría, ok, si tiene que hacer la danza de los políticos, hágala, claro, pero asume el rol de solución de los problemas que al país le importa. Claro, pero es que tienen una ficha como Víctor Torres, que parece que no sabe dónde está parado y que la presidenta ha defendido a capa y espada y al premier no le ha quedado otra que decir, oye, yo recién vengo y quiero ver qué hace. Entonces... Yo estimo que el premier está en una situación de evaluación, de saber también cómo pararse, porque recordemos que él ha asumido en una situación casi de crisis, no casi, de crisis absoluta crisis ministerial, ¿no? Y no cambió ministros, o sea, no es normal, digamos, según la Constitución, el presidente del Consejo de Ministros propone a sus ministros. No propuso nada, le encajaron este gabinete, claro. O sea, hay personas que están haciendo su trabajo, hay profesionales, técnicos, pero le encajaron un gabinete que no es el suyo, claro, que no es su propuesta. Y el discurso de decir estoy evaluando se le va a acabar en un mes. Claro. Entonces, él va a tener que tomar decisiones y después de un mes ya no puede decir, bueno, es que estoy evaluando. Debe decir, yo estoy dándole la confianza a ese gabinete. Ese gabinete hoy es un gabinete heredado. De aquí a un mes ya no es un gabinete heredado. ¿Debería esperar la censura de Torres al Congreso o debiera presentarse a pedir la investidura con Torres adentro? Mira, yo creo que en ese caso, si hay una decisión, porque hay que respetar también los procesos políticos. No es un tema netamente del presidente del Consejo de Ministros decidir si sacar o no al ministro. Es claro que él propone y claro, la presidenta dispone. Si la presidenta dispone que el ministro del Interior siga siendo el señor Torres, entonces lo que él va a tener que hacer es exigirle al Ministerio del Interior acciones específicas. Y quizás, si es que eso no se da, el mismo premier tendría que dar un paso al costado, porque eso quiere decir que no está haciendo la acción que le corresponde, liderar un gabinete con acciones que favorezcan a la ciudadanía. O sea, creo que la papa caliente la tiene el premier, pero la tiene en el campo, no la tiene en ese voto de investidura. Claro. Pero creo que es muy común en algún tipo de mirada de asesoría política que les gusta entretener a los ministros de Estado en la imagen política. Claro, porque es políticamente rentable, no estamos haciendo nuestra chamba. Mira, pero yo no diría que es tan rentable. Porque a la ciudadanía, mira, si la ciudadanía no sabe quién es... Exacto. Claro, menos que se están reuniendo con el premier. ¿Tú crees? Y eso lo ven cada 6 meses, cada un año. Entonces, literalmente la ciudadanía sabe que ese es un cuento. Claro. Sabe que son reuniones para cualquier cosa menos para favorecerlos. Claro. Entonces, no es tan rentable. Pero esta mirada, este enfoque de algún tipo de asesoría política a los ministros, o los mismos ministros que a veces vienen con esa mirada bastante conservadora de hacer política, creo que no se dan cuenta que la rentabilidad política, y además, no solamente una rentabilidad política, lo necesario para la gobernabilidad es abordar los problemas del país. Henry, como siempre, un gusto conversar contigo. No, al contrario, Pamela, muchas gracias a ti. Gracias, buenas tardes.